Bendiciones, hermanos, Iglesia de Dios. La paz del Señor sea sobre ustedes. Qué bendición volver a hablar acerca de la palabra de Dios, y espero que seamos edificados y que la palabra produzca fe en ustedes. Ánimo, sabiendo que el Señor Jesús viene pronto. Que no desmayen y que se estén ocupando de su salvación. Y como dice la Biblia, no descuidando una salvación tan grande. Vamos a orar para recibir la palabra. Padre, gracias por la palabra que nos envías, que podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Con fe la recibimos, con humildad. Una unción fresca, Señor, para recibir la palabra. Que esa unción ministre a tu pueblo, Señor, y que sea tocada. Oro por todos ustedes, Señor, tócalos. Ministra sus vidas con la palabra, con el Espíritu Santo, y háblanos. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero hablarles acerca de la salvación. ¿Cuántos de ustedes ya son salvos? ¿Seguro? ¿Seguro que ya eres salvo? Bueno, algunos quizás dijeron amén, y qué bueno, qué bueno. Y este mensaje no es solamente para las personas que no conocen al Señor, sino también para los que ya conocemos, para los que ya somos salvos. Así que voy a hablarle acerca de la salvación. Y quiero ir a lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 3 y el versículo 7 al 10. Y dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe usted, hermano, que la salvación es el regalo de amor más grande que un ser humano puede recibir? Sí, la salvación es la demostración del amor de Dios para cada uno de nosotros.
En este pasaje que hemos leído, vemos a un hombre llamado Nicodemo, el cual visitó a Jesús de noche. Note que de noche. No era un hombre cualquiera este Nicodemo. En la sociedad judía de esa época, los versículos que leímos nos dicen que Nicodemo era un fariseo. También que era un principal entre los judíos y maestro de Israel. O sea, un hombre preparado. Y nos damos cuenta también que Nicodemo conocía de Jesús. Sabía quién era él. Creía que había venido de Dios por las obras que Jesús hacía. Pero podemos ver cómo a nuestro Señor Jesucristo no le importaron los títulos de Nicodemo, ni su conocimiento de la ley de Moisés, ni su posición económica o social. Jesús lo confrontó con una realidad espiritual. Te es necesario nacer de nuevo. Y esto nos debe hacer reflexionar a nosotros. Todas las personas tienen que ser confrontadas con su realidad espiritual. ¿Para qué? Para poder reconocer su necesidad de recibir la salvación que nuestro Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Sí. Y nosotros debemos de reflexionar en eso también. ¿Por qué necesitamos la salvación? Le voy a dar algunas verdades que nos enseña la palabra de Dios por qué necesitamos la salvación. Y gracias a Dios por los que ya tenemos, ya somos salvos. Pero qué importante es saberlo para cuidar de ella y ocuparse de ella. ¿Por qué necesitamos la salvación? Número 1, porque somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 y versículo 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y el versículo 23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos muestra en estos pasajes que todos los hombres somos pecadores. No hay un justo delante de Dios. Necesitamos ser salvos porque nuestro pecado nos ha separado o destituido de la gloria de Dios, o sea, de su presencia. Hemos sido separados por el pecado. El pecado es universal. ¿Y sabe usted que somos pecadores no porque practicamos el pecado? Somos pecadores porque el pecado mora en nosotros.
La Biblia dice en Romanos 7, 16 al 17, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Somos pecadores también porque no podemos dejar de hacer lo malo. La Biblia dice en Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que somos pecadores, no porque no podemos dejar de hacer, porque no podemos dejar de hacer lo malo. Eso quiere decir que si somos pecadores necesitamos ser salvos. ¿Por qué? Porque la paga de nuestro pecado es la muerte. La consecuencia de nuestro pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecador necesita a Jesús para que sea perdonado. Por eso Jesús fue a la cruz. Nadie puede ser salvo si no confiesa sus pecados, si no arregla sus cuentas pendientes con Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que necesitamos la salvación, porque somos pecadores. Número 2, porque andábamos perdidos. Por eso necesitamos la salvación. Porque andábamos perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo aquí? Vino a buscarte, vino a buscarnos y vino a salvar lo que se había perdido. Por eso necesitamos salvación, porque andábamos perdidos. Las personas que no han recibido a Cristo como Señor de sus vidas van por la vida perdidos, caminando por el camino ancho que lleva a la condenación. Voy a repetir eso. Toda persona que no ha recibido a Jesús como Señor de su vida camina por la vida perdido, por el camino ancho que lleva a la condenación. Y la condenación es la muerte eterna, es el infierno. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Recuerde, y mire, y dice: y muchos son los que entran por ella. Hay una puerta y es espaciosa que le conduce al camino de la perdición. Y lo tremendo de esto que dice la Biblia: muchos son los que entran por ella. La palabra de Dios compara a los hombres que caminan por ese camino ancho como ovejas descarriadas. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Eso éramos nosotros los que somos salvos ahora. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Eso quiere decir que ahora el Señor nos cuida y nos protege, porque Él es nuestro pastor. Ya no estamos más descarriados. Pero el que camina por camino ancho hacia la condenación es una oveja descarriada. Andábamos perdidos caminando por el camino ancho. Posiblemente no en vicios o en depravaciones. Puede haber personas que van caminando perdidos en el camino ancho de la religiosidad, en el camino ancho de las filosofías humanas, de las tradiciones, del conocimiento, de la psicología, de las buenas obras. Pero están perdidas, porque solamente hay un camino que nos lleva a Dios y la salvación. Y ese camino es Jesucristo. Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que Él tiene el camino o la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que necesitamos salvación. Porque andábamos perdidos, andábamos en camino ancho de condenación. También necesitamos salvación porque somos pecadores. Y número 3, ¿por qué necesitamos salvación? Porque estábamos muertos espiritualmente. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva comieron, murieron espiritualmente. Esto es una separación espiritual. Fueron apartados de la presencia de Dios. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso necesitamos salvación, que solo está en Cristo Jesús, porque estábamos muertos espiritualmente. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios 2:1 dice que Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Hermano, usted tiene que saber, usted que está como oveja descarriada ahí, usted tiene que saber entender que la vida eterna únicamente está en Jesucristo. La Biblia dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Qué nos ha dado Dios? Vida eterna. ¿Y dónde está? En su Hijo, en Jesucristo. Así que cuando recibimos a Cristo como Salvador, recibimos la vida eterna y pasamos de muerte a vida. Juan 5:24 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué precioso. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, a muerte eterna en el infierno, en el lago de fuego, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos ahí de ustedes, hermanos, han pasado de muerte a vida y tienen vida en abundancia en Cristo Jesús? Amén. Número 4, ¿por qué necesitamos salvación? Porque sin Cristo estamos condenados. Juan 3:18 dice: el que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree
ya ha sido condenado. No dice que será, ya ha sido condenado. Y dice la razón por qué. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador significa ser salvo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No creer en la salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo significa estar en condenación. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuántos aman más su pecado, sus obras malas, su mala manera de vivir? Por eso viven en las tinieblas, en lo oculto, y no vienen a la luz para que la luz les resplandezca. Usted debe de saber, hermano, amigo, quien me escucha, que rechazar la salvación significa estar condenado al infierno para toda la eternidad. Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quiero terminar diciendo lo que no es la salvación. La salvación no es cambiar de religión. No es prometer vivir moralmente mejor. No es simpatizar con el evangelio como muchos lo hacen. La salvación es una reconciliación con Dios. Es un nuevo nacimiento. Es un cambio de vida, un cambio de rumbo. ¿Y cómo se consigue la salvación? Reconociendo la obra de Dios en nuestro favor, efectuada por Cristo en la cruz. Ahí Él pagó la deuda. Por eso nosotros debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, recibiéndolo en nuestro corazón. Y tú ya eres salvo. Si todavía no eres salvo, quiero terminar este mensaje. Que repitas conmigo la oración de fe. Para que entres, para que recibas de parte del Señor Jesús. Porque Él ya pagó el precio en la cruz. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, creo que moriste por mí y resucitaste por mí al tercer día. Reconozco que soy pecador. Perdóname todos mis pecados. Límpiame en tu sangre. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme y darme la vida eterna. Amén. Si hiciste esa oración, ahora tú eres un hijo de Dios y ya no estás más en condenación, sino que has recibido la vida eterna. Hermanos, que esta palabra le sirva a usted para cuidar su salvación y ocuparse de ella en el nombre de Jesús. Y si hay cuentas que tienes que arreglar, arréglalas pronto. Ahora reconcíliate, confiesa su pecado, déjalo y conságrate a Dios. Amén. Bendiciones.